Ahí estamos. Bueno, pues en el curso de psicología social estamos conversando acerca de cómo se construye la persona, ¿no? Cómo esto que somos no es algo en absoluto fijo, ¿no? Estático, y ni somos, ni tenemos identidades cerradas, ¿no? Sino que las personas estamos siendo, ¿sí? En la medida en que nos relacionamos y que interactuamos con otras personas, ¿no? Y eso es lo que estamos tratando ahora en el curso de psicología social. Después ya llevamos un rato, ¿no? De discusión del curso, pero bueno, ahora nos encontramos en este punto y nos parecía que podía ser que sin duda, ¿no? Sería muy pertinente pues lo que Mina podría compartirnos a propósito no solamente de la relación de eso que nos hace personas en la relación con otras personas, ¿no? Sino con el ambiente que habitamos, ¿no? O sea, somos en la psicología social hemos estado estudiando ahora, ¿no? Lo importante que es, o bueno, lo básico que es este intercambio de gestos, de símbolos, ¿no? De comunicarnos con los otros para, ¿no? Darle consistencia, ¿no? A nuestra propia existencia, ¿no? Somos personas a partir del intercambio con los otros, a partir de la comunicación, ¿no? Y eso es lo que hemos estado estudiando en la psicología social, pero no solamente nos hace persona y nos reconfigura constantemente como persona, ¿no? Las interacciones con otros seres humanos, sino con todo lo demás que nos rodea. Sí, con eso que luego se llama medio ambiente, ¿no? La naturaleza, y que respecto a la cual, pues como formas de existencia humana en el mundo capitalista, pues pareciera que no está, aunque no sea nuestra voluntad, no estamos más que confinados a reproducir la destrucción, ¿no? De eso que en realidad necesitamos para vivir. ¿No? Entonces, podríamos decir que en ese sentido, pues que buena parte de la especie humana, no quiero decir que toda la especie humana, porque ha habido y sigue habiendo, y seguro que de eso ya nos hablará también Mina, ¿no? Pueblos, ¿no? Que no solamente respetan a la naturaleza, sino que la cuidan, ¿no? Y tienen otra forma de relacionarse con otros seres vivos que no es la de la destrucción, ¿no? Y la cuidan y la defienden, ¿no? De estos embates capitalistas de lo que se suele llamar progreso. Y bueno, buena parte entonces de nuestra especie humana, pues en ese sentido es suicida, ¿no? El mundo capitalista pues nos está llevando a ese suicidio, desgraciadamente arrasando con todo lo demás, ¿no? O sea, y pues sí es algo sobre lo que necesariamente tenemos que pensar ahora, ¿no? ¿De qué nos sirve, ¿no? Y eso es otra cosa por la que invitamos a Mina, ¿no? Porque pues Mina como psicóloga social pues también nos podrá compartir pues las herramientas psicosociales o la mirada psicosocial, ¿no? Cómo se involucra pues en estas iniciativas en las que ella se encuentra involucrada. Y bueno, ahora ojalá que también nos cuente de sus estudios ¿cómo decía? Medio ambiente, cultura y sociedad en la Escuela de Geociencias de la Universidad de Edimburgo. Qué interesante. Pues muchísimas gracias, Mina, y bueno, a partir de ahora, pues tú llevas la dinámica de la sesión. Sí, qué nervios. Muchas gracias, Héctor, por la invitación. Mucho gusto, personas presentes a distancia. Y me avisan si se ve, si no se ve, este, etcétera. No sé si me voy a ver yo si pongo la presentación. No, hace rato te veías tú y se veía la presentación. ¿Y ahora? Ah, Ah, no, espérame, espérame, espérame. Este, ah, ahora sí. Tendría que verme yo y la presentación, ¿no? ¿Ya? sí, ¿Sí? ahí te vemos y vemos la presentación. Ah, chidísimo. Bueno.
Pues muchas gracias, Héctor, por la introducción. Espero que no se aburran mucho. Ok, esta vez elegí este nombre que es Un Mundo Común. Un Mundo Común es un libro de una filósofa que justamente Héctor me presentó, que me gusta mucho, que se llama Marina Garcés. Les recomiendo muchísimo. Y es una filósofa que la verdad a mí me hizo cosquillitas el cerebro muy chido. Y entonces, para el tema de pues este módulo de qué es ser persona y en el contexto actual que es, bueno, hay muchas crisis, ¿no? La personal, la de la pareja, la de no sé qué, la de la energía, la de un montonal de cosas y algo que nos une como humanidad es que estamos en una crisis pues planetaria, ¿no? La famosísima crisis climática que está tocando pues todos los rincones del mundo, algunos con más agresividad que otros, y es una crisis que yo no estoy segura de que vi venir cuando estaba estudiando psicología, como que ahí, por ahí sentía que algo iba mal, pero no, no sabía que iba a venir lo que está pasando ahora. Entonces, por eso elegí este tema, porque es un camino que, eh, pues sí, a partir de que tal vez estaba a la mitad de la carrera y terminé y empecé a trabajar, me di cuenta de que estaba ahí y no se puede ignorar, ¿no? Un poquito resumen rapidísimo. Cuando yo estaba estudiando en el ITESO, en el PIP, que no sé si todavía tengan PIPs, pero en el proyecto de investigación profesional, mi proyecto era sobre transporte público. Ahí como que hice mucho clic por una cosa que les voy a decir ahorita. Después me fui a un pub que era sobre, bueno, era en Ciudad Creativa Digital, una cosa que ya funciona o ya existe al menos. Nosotros hicimos la gestión social con vecinas, vecinos de la zona, hasta que nos echaron del proyecto porque era demasiada gestión social y el gobierno no quería tanta socialización, entonces nos pidieron amablemente que nos fuéramos. Y ese proyecto hizo muchos cambios en la ciudad que en ese momento solo se percibían como algo, no sé, como una gran ola que venía por allá, pero que tal vez no sé. Ahora tendría que volver para evaluarlo, ¿no? Pero definitivamente sabíamos en el proceso que ese proyecto no iba a beneficiar a quien más necesitaba ser beneficiada de un desarrollo así. Y esa constante de las promesas del desarrollo, como que la fui viendo, ¿no? En otros lugares también. Después me gradué, seguí trabajando con mi asesora de PAP en la vida y hacíamos mucha investigación social urbana en periferias, en Guadalajara y toda el área metropolitana, hacíamos consultoría para distintos municipios, para el gobierno del estado, hicimos muchísimo trabajo, eventualmente terminamos trabajando en el gobierno directamente, lo cual no me avergüenza porque fue muy chido. La verdad es que conocí ahora sí que la panza del monstruo, supe cómo funcionaba, cómo se movían los hilos, todas las decisiones tan arbitrarias y pendejas que se toman de repente, eh, pues sí, a favor de ciertos intereses, ¿no? Hicimos todo lo posible porque las personas y las zonas con las que trabajábamos, que eran principalmente zonas periféricas, barrios marginados, gente que vive muchísima violencia desde que nace hasta que muere, pues intentamos pues sí, que les tocara algo, ¿no? De ese pedazote de pastel que se estaban repartiendo todos los demás. Logramos impulsar proyectos muy chidos desde la psicología social, o sea, éramos un equipo sobre todo psicólogas sociales, arquitectos sensibles, por ahí una geógrafa, por ahí gente que hacía ciencias políticas y hicimos un equipo chido, hicimos unos centros comunitarios que por ahí verán en algunos barrios de Zapopan, Guadalajara y ahora el estado de Jalisco, que se llaman Colmenas. Ese modelo lo impulsamos desde
pues sí, desde abajo y desde antes de que tuvieran nombre y branding y todo. Y ahí andan, también algo que tendré que volver para evaluar cómo van, ¿no? Pero pues esa es un poquito mi historia en Guadalajara. Después me mudé y me fui a vivir al Caribe, a Playa del Carmen. Algunas de ustedes seguramente conocerán ese lugar. Es como que muy bonito, pero medio shady también. Y ahí yo ya buceaba y ahí empecé a bucear mucho más y a tener como conocimiento de lo frágil que es, pues, ahí abajo, ¿no? Y a entender que la crisis climática era algo ya súper presente. O sea, en Guadalajara no nos damos tanta cuenta, ¿no? Como está aumentando la temperatura en primavera, verano, cada vez más personas tienen aire acondicionado, cada vez más personas, no sé, los básicos, ¿no? En vez de bajar la ventana, prenden el aire porque no solo es el calor, sino la contaminación, ¿no? Que no son temas aislados. Y pues ese tema de lo urbano, que también ahorita les cuento, es algo que está persiguiendo también como a estos lugares donde la naturaleza todavía existe como concepto de algo vivo, ¿no? Del mundo natural que supuestamente está peleado con lo humano y pues no, me fui dando cuenta de que todos esos munditos que conocía como por separado, pues son uno, ¿no? Y bueno, por eso elegí este tema. Esa es la manera en la que me acerqué a la crisis climática. Empecé a hacer consultorías para la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que tienen varios parques en el estado de Quintana Roo, que es donde vivía yo. Y pues nos dimos cuenta de que había una divorciación muy cabrona entre el mundo como de los biólogos que toman y proponen proyectos y toman decisiones, a veces influenciados por otros intereses, y pues la gente, ¿no? La comunidad. Entonces intentamos hacer pues una especie de puente y hacer consultorías que ayudaran como a, pues, sí, a conciliar ambos mundos, ¿no? El mundo de los pescadores o de los prestadores de servicios turísticos a pequeña escala con todo este tema de la conservación, ¿no? Como esta cosa intocable y como muy elite de cómo nos debemos acercar al mundo natural y que dicen, cuando les conviene dicen que es muy frágil y cuando no les conviene dicen que no hay pedo, ¿no? Que no está pasando nada. Entonces, bueno, entender eso ha sido todo un viaje que desde la psicología social la verdad es que me ha servido mucho los lentes que me puse, ¿no? Y como todas las herramientas que aprendí más o menos en los tiempos que están ustedes. Y esta es una presentación muy, muy personal y ahí les va cómo fue todo empezando. Eh, el primer encontronazo, el número 0, pues yo qué, ¿no? Yo qué en el planeta, yo qué en el mundo. Esa era mi kinder, yo soy esa cosa rara de ahí. Eh, Era un colegio de puras niñas, como pueden ver. Tal vez alguna de ustedes estudió allí, o alguno, porque ya es mixto. Yo estudié en el Teresiano toda la vida, en el colegio Teresiano. Este, y pues ahí lo que se promueve y por lo que mi papá y mi mamá me metieron ahí es para tener una hija que fuera parte de un otro generalizado, ¿no? Que es como esta idea de, pues sí, de estar, ir con la corriente, básicamente, ¿no? Como ser una personita ahí que lo que te diga la monja es lo que es, y tú obedece, y tú ponte el uniforme, y tú peínate, y ponte, o sea, lo que te dicen, ¿no? Básicamente, y no te vas a, si sigues esta serie de reglas o de gestos sociales que nada más hay que seguir y repetir y replicar y no cuestionar, pues todo va a estar bien. Y luego me fui dando cuenta de que no, no era así. Muchas de las personas que salen en esta foto, pues ya siguieron el guión, el libreto, como venía, ¿no? Así A, B, C, D, F, G, y puedo decir que no salió bien la fórmula, ¿no? No encontraron la felicidad prometida,
algunas sí, otras de verdad que no, porque se los juro que no. Y bueno, en algún momento yo me di cuenta que estaba raro eso y no sé, empecé a buscar otros caminos, ¿no? Y y a hacerme un chingo de preguntas y a conocer la ciudad de otra forma y a entender esto. No somos como un hecho aislado de la gente ni de las experiencias que nos rodean y no estamos, por más que digamos que nuestras ideas son solo nuestras o que somos súper, súper libres y que esto lo hacemos completamente convencidas de que, pues sí, ¿no? De nuestra autenticidad, pues no tanto, ¿no? Estamos muchísimo más influenciadas por los otros, las otras y otros mundos de lo que pensamos. Y entonces, pues esas otras experiencias de otras personas también me abrieron este otro encontronazo. El número uno, la pinche ciudad. Esta es una foto que tomó alguien que quiero mucho desde, eh, pues sí, desde un fraccionamiento muy exclusivo en la ciudad. Y me la compartió con mucho cariño y yo me sentí bien por ella, pero mal porque esta es una de las fotos que mandó, pero otra de las fotos que mandó, pues era desde arriba y se ve todas las capas de desigualdad de la ciudad, ¿no? Incluidos el centro comunitario que hicimos primero en Miramar, que es una colonia en las periferias de Zapopan. Ya ha tenido algo de movilidad social, pero cuando llegamos ahí estaba muy, muy, muy desigual y muy, muy, muy violento. Entonces fue como muy problemático, ¿no? Intentar entender la ciudad y intentar entender que yo tenía tantas cosas y yo no, ¿no? Como de acá, ¿qué pasó aquí, no? ¿Qué salió mal? ¿O qué salió muy bien para unas? Y empecé a encontrarme con lo más básico, ¿no? Pues hay un chingo de carros. Hay un chingo de carros, hay avenidas muy grandes, hay infraestructura estúpidamente gandalla y estúpidamente cara también. Y digo, yo ya andaba en bici para entonces, pero no me hacía tantas preguntas, igual, como que solo la usaba y ya. Y empecé a encontrarme con gente que pues la usaba y algo más, ¿no? Como intentaban organizarse, hacían rodadas, hacían cosas, hasta que los empecé a ver acampando en Lázaro Cárdenas. Y yo dije, ¿estos güeyes qué, no? Y entonces me di cuenta que estaban protestando contra un paso a desnivel que iba a costar 500 millones de pesos. 500 millones de pesos y era para entonces un montón. No terminó costando 500 millones, terminó costando 1.000 millones. No pudieron detener ese proyecto, no pudimos detener ese proyecto. Me empecé a involucrar con ellos, y es un colectivo que ya está en el más allá. Se llamaba Ciudad para Todos. Eh, y para entonces, pues también yo estaba estudiando el transporte público, ¿no? Y fue muy complicado conciliar la parte de la experiencia ciclista de la ciudad con la parte de usuarios de transporte público y más con la parte de los operadores de transporte público, ¿no? El último eslabón de la cadena de explotación pues, de la movilidad en la ciudad. Eh, y no sé, hubo imágenes, para hacer esta presentación me di un clavado pues, de muchos años atrás. Eh, Estos números eran de hace 13 años, 14 años tal vez. Entonces han cambiado un poquito, pero siguen siendo terribles, ¿no? O sea, han cambiado para mal, no han cambiado mucho para bien. Algunas cosas han cambiado para bien, por ejemplo, la idea de las bicicletas en la ciudad, que en ese momento era como, qué raro y qué estorboso y qué todo. Algunas personas, las bicicletas siguen siendo estorbosas, raras, etcétera, pero al menos ya hay una noción de que están y que, no sé, tal vez merecemos transitar también, ¿no? Como estar por ahí. Y cuando fui entendiendo todas estas cosas
pues sí, que eran como tan injustas y de las que siempre había gozado yo de mucho privilegio. Toda la vida me llevaron en carro a la escuela, a pesar de que estaba como a, no sé, media hora caminando, menos tal vez, de bajada, menos. Siempre fue carro, 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 nunca se cuestionó, ¿no? Y después como que me di cuenta de todo lo que impactaba, no mi experiencia personal, sino una experiencia como la mía replicada por los millones de personas con este privilegio que hay en Guadalajara. Son un montón, pero no son tantas como la gente que no lo tiene. Y entonces me encontré a gente y empezamos a hacer cosillas, ¿no? Empezamos a hacer, amenazar diputados para que cambiaran los presupuestos, empezamos a presionarlos mucho, a hacer una especie de lobbying, es como este cabildeo directamente con quienes toman las decisiones, pues para que las tomaran de otra forma, ¿no? Este carril fue el primer carril compartido que hicimos en Javier Mina. Ahorita Javier Mina, que luego se convierte en Avenida Vallarta, para quienes no tengan idea de qué estoy diciendo, pues ahora tiene una ciclovía segregada, no sé qué. Hay opiniones, por supuesto. Personas de esta foto ya no son mis amigas, ya son amigos que luego, pues sí, no resultaron ser tan chidos, ¿no? No es un movimiento, a pesar de que en el momento y cuando estás en un movimiento social, el rush como que te hace pensar que nadie de ahí tiene defectos, que todo está súper bien, que tú tienes como toda la razón y tus amigos también y todos los demás están mal, ¿no? Y pues después te das cuenta que no, ¿no? Que pues todos la cagamos, que todos tenemos defectos. Hay un hecho que atraviesa todos los movimientos sociales que he conocido, que es el patriarcado, eh, y es una cosa como muy difícil como de ubicar, de reconocer, de confrontar. Algunos mejores amigos que tuve, pues ya no son mis mejores amigos. Hubo que romper, hubo que señalar, hubo que hacer un montón de cosas. Otros ahí siguen, otras ahí siguen. Algunos de esta foto, pues ya están trabajando en gobierno, otros no. Otros se hicieron empresarios, tienen muchísimo dinero ahora y ya ni se acuerdan de nosotros. Y otros se quedaron en el gobierno y siguen impulsando estas cosas, ¿no? Y con mucha dignidad, diría yo, ¿no? Y otros simplemente, pues sí, seguirán pedaleando, pero ya no son tan activos. Yo, por ejemplo, me fui de la ciudad, ¿no? No estoy ya involucrada en el movimiento ciclista de la ciudad, pero pues es como una prueba y cada que voy a Guadalajara y veo las ciclovías es como, sí, bueno, por ahí anduvimos. Hicimos algunas ciclovías ilegales que criticaron de vandalismo en su momento y que ahora pues algunas de ustedes disfrutarán y están bien bonitas, ¿no? Esa fue mi experiencia urbana. Hicimos este congreso, que fue una de las tareas que tuvimos cuando hicimos el PIP, ahí con Héctor y otro profe. Hubo pláticas de todo tipo, ¿no? Desde cuestiones peatonales, transporte público gratuito, hubo alcaldes de Colombia que fueron, hubo un montón de personas, hicimos muchas relaciones, aprendimos mucho y sobre todo lo que yo más rescato es que aprendimos a organizarnos, más allá de lo que fue y de lo que sirvió para catapultar a Guadalajara como la ciudad más con la mejor movilidad del país. Así le dicen, yo sé que es un asco el tráfico, no me lo tienen que decir, pero cuando voy a otras ciudades y luego voy a Guadalajara, digo, ah, no mames, sí, sí sirvió, ¿no? Y fueron años de estar así, pues neciando, ¿no? Y si bien no pudimos detener el puente atirantado que ustedes verán ahí, tal vez hasta lo usan y hasta en una de esas se les hace bonito, pues muchas de ustedes habrán estado muy jóvenes, pero iban a construir una cosa que se llamaba la Vía Express, que era una pinche cosa como de 45 kilómetros de largo, que llevaba como desde Avenida Inglaterra hasta a Chapala, ¿no? Hasta el aeropuerto. Y era como un segundo piso del periférico con cuota, y esa madre sí la pudimos parar. Y esa madre nada más la pudimos parar porque nos organizamos y nos pusimos bien punks, y no, pues ahí estaría
un montón de presupuesto, tal vez no hubieran alcanzado a hacer un montón de cosas en otras áreas por pagar esa cosa, ¿no? Que era como muy vistosa, eso siempre les gusta a los gobiernos, hacer algo que se vea, que dure y que la gente se acuerde, ¿no? Que sea para... Y eso para mí fue como, ok, organizarse tiene sentido, ¿no? Y luego cuando me fui, pues sí, vino este otro, el encontronazo. Lo conocí también en el Pacífico, pero no tan cerca y no tan minuciosamente como cuando me fui al Caribe. Pues ahí me di cuenta que cositas así, esto está bien bajito. Este es un coral que está, es una especie protegida que tenemos en México, el Acropora palmata, y es uno de los corales más chingones que tenemos en el mundo. Es muy, muy fuerte, permite, no sé, tiene huracanes, es refugio de un montón de especies, su como fase de reproducción es alucinante, así, es súper, súper bonito. Es como complicado entenderlo desde la psicología social, pero cuando empecé a entender y acercarme más bien a los arrecifes de coral y entender cómo funcionaba y la gran diversidad de especies que hay ahí abajo, y cómo colaboran y compiten y hacen un montón de cosas para conservar la vida, pues me di cuenta que la diversidad importa, ¿no? Así como que dije, ah, no mames, todos aquí tienen un pedacito y como que, pues en medida de lo posible se respetan, ¿no? O sea, y se organizan como para conservar aquí limpio, para hacer para allá lo que no les sirve o lo que les amenaza o lo que... Aprendí un montón de psicología social con los corales, no sé cómo explicarlo. Y empezó a ser como una cosa, pues sí, que me empezó a ocupar mucho, ¿no? Como pensar en ellos y sobre todo en ellos como una, bueno, los corales rapidísimo, no me voy a poner muy técnica, pero los corales no son piedras, no son algas, como yo pensaba cuando estaba más joven, son animales, bueno, son una mezcla de animal con alga y hacen una colaboración bien chingona y es la manera en la que sobreviven y no solo sobreviven, sino que se multiplican y se reproducen y aceptan banda ahí, y protegen a otra y nos protegen a nosotros y es una cosa como que no queremos perder, ¿no? Capturan calor, carbono, son unos chingos. Y cuando yo llegué a vivir al Caribe, pues resulta que esos güeyes estaban muriendo, están todavía, pero al menos ya no por eso nada más. Eh, Se estaban muriendo por una enfermedad muy fea que les llegó. Es el famoso síndrome blanco, que no es lo mismo que el blanqueamiento, es diferente. El blanqueamiento pasa con la temperatura, sobre todo. Y este síndrome blanco es una enfermedad que, pues una bacteria que llega y como si te diera lepra, entonces les va quitando como el tejido, los va como dejando en el puro huesito, en el puro esqueleto y pues otros organismos llegan y se ponen ahí, ¿no? Eh, y empiezan a crecer y eventualmente se mueren. Pero eso empezó a pasar muy rápido, muy cabrón. Y entonces la gente que estábamos, pues que tenemos un vínculo ahí, ¿no? Como emocional, yo diría. Dijimos, chale, ¿qué hacemos, no? Y nos organizamos, hicimos brigadas pues primero educarnos. Número uno, ¿qué chingados está pasando? ¿Qué lo ocasiona? La calidad del agua. Fuck, ok. ¿Qué hacemos con eso? Pues para mí era, pues sí, era como, ok, tan solo necesitamos detener el capitalismo y ya, ¿no? Pero pues está un poquito difícil. Entonces, pues empezamos más bien a ver cómo podíamos, pues darles tantita tregua o ganar tiempo para que lograran recuperarse. La calidad del agua tiene que ver también con un montón de cosas que generamos en el mar, en la tierra, ¿no? Bloqueadores, drogas que usa la banda que terminan en el drenaje en general, corrupción, niveles de corrupción pues bien violentos, ¿no? Que terminan haciendo esto. Eh, y una cosa que era bien importante, es como de los principales sospechosos, es el turismo de masas a bordo de cruceros, ¿no? Estas madresotas
ciudades flotantes que van trayendo un montón de bacterias en sus aguas lastre, que es como el agua que traen abajo los barcos para que se estabilicen. Las compañías de cruceros negaron rotundamente que tuvieran algo que ver e incluso pidieron pruebas de que tuvieran algo que ver, lo cual es muy difícil. Es muy difícil de comprobar que son los causantes, ¿no? Principales, porque no son los únicos, solo son los principales. Entonces dijimos, bueno, pues a lo que podamos hacer. Y pues nos echamos al agua, tomamos un montón de cursos de capacitación con la CONAM, con el INAPESCA, con científicos, científicas que nos ayudaron a entender cómo funcionan los corales, por dónde no. Y eso que ven ahí es una foto de una compañera y yo que en un tratamiento que les estábamos aplicando con antibiótico. Y fue un proceso muy bonito, pero pues bien ineficiente. O sea, la barrera de coral, la que tenemos en México y en Mesoamérica, pues es la segunda más grande después de la de Australia. Entonces, imagínense un grupito de 20 güeyes eh, intentando hacer esto durante 1000 kilómetros, ¿no? No, no, no es nada eficiente, pero pues si salvamos algunos, algunos no. Y después cambiamos un poquito. También cambiaron los tiempos, la enfermedad como que se medio que no se fue del todo, pero pues llegaron otras. Y otros retos también. Y algo que yo entendí era que pues es que es bien difícil explicarle a la gente que no ha tenido el privilegio de ver este tipo de lugares, pues lo importante que son y lo frágiles que son también. Entonces tenemos que trabajar mucho más fuera del agua que dentro del agua para conservar lo que hay ahí, ¿no? Y en la crisis climática, algo de lo que más vamos a apreciar conservar son estos compas, son de nuestros principales aliados. Entonces, pues bueno, también empezamos a hacer trabajo pues sí, desde con algunos gobiernos municipales hasta con pescadores, prestadores de servicio, etcétera, como para intentar explicarles la gravedad, porque una vez que esto muere, pues no es como que se van solos, ¿no? Nos vamos con ellos un poquito, ¿no? O sea, se pierde la protección contra desastres, bueno, fenómenos naturales que son cada vez más frecuentes, como los huracanes, etcétera, ciclones, el tema de la pesca, por la cual nuestro país no tiene más grandes números de desnutrición, por ejemplo, y de pobreza alimentaria, es porque tenemos costas relativamente sanas o que siguen produciendo, ¿no? Entonces, pues los principales afectadas son las personas que dependen de las costas y de la vida que hay en los mares. Entonces, ese puente nos enfocamos mucho pues en intentar fortalecerlo y en divulgar, ¿no? Entonces, ese proyecto fue muy, muy bonito y ahí la psicología social me ayudó mucho a entender también por qué la gente era como tan reacia a aceptar que esto estaba pasando y que de alguna manera, o sea, claro que hay grandes responsables, tienen nombre, apellido y corporativos, pero hay una responsabilidad eh, individual pero colectivizada de las personas que tenemos menos poder, pero que tenemos que hacer lo que sea por organizarnos y pues intentar hacer algo, ¿no? Eh, y bueno, este es uno de los proyectitos que se hicieron de restauración. Los bebés crecieron más rápido de lo que pensamos. No alcancé a meter otra imagen de cómo van los bebés de los viveros, pero sí les puedo decir que ya son pues unos pubertos y adolescentes bien, bien guapos, la verdad. Y ahí la llevan. Sí, o sea, fue un trabajo colectivo de muchísimo tiempo, o sea, han sido 4 años de chamba de un montón de gente en distintos niveles de involucramiento. Yo tengo tiempo que no, obviamente no estoy yendo porque no vivo ahí ya, pero pues hay banda que ahí sigue, ¿no? Y que sigue neciándole y que sigue, pues sí, intentando, vas y los limpias y les das su cariñito y los monitoreas y es chido verles crecer. Y pues eso también
me recordó algo que también Mead dice, ¿no? Como de esta idea del mundo que no es completa. O sea, el mundo que nos dicen o con el que nos dicen que nos quedemos, pues no es el mundo completo. De hecho, no es ni cerquita de la mayor parte, no es nada que ver con el mundo, todo el mundo que hay allá afuera. No nada más afuera de Guadalajara o de las ciudades, sino como afuera de lo que pensamos como que es el mundo humano, ¿no? O sea, es como, hay muchísimos mundos más allá del humano en este mismo mundo, ¿no? Un poquito me recuerda como a la idea zapatista del mundo donde caben muchos mundos, ¿no? O sea, fue como, claro, no solamente habemos personas, y de hecho las personas somos lo menos necesario para este planeta y todo lo demás, todas las demás especies son mucho más necesarias que los humanos. O sea, el planeta seguiría girando sin humanos, pero no sin corales. Eso sí entendí. Y no solo sin corales, sino con todo lo que los corales se relacionan, ¿no? Y en el caso de la península de Yucatán, pues es mucho más, ¿cómo decirlo? La interdependencia de otros ecosistemas es mucho más fuerte que en otros lugares, por el tipo de suelo que hay y por cómo la península de Yucatán está formada. No sé si algunas de ustedes conozcan, pero el tipo de suelo que hay, sobre todo en la parte este de la península, que es como un suelo poroso que se llama karst. Es una roca porosa muy, sí, es muy, muy porosa, todo se filtra ahí, ¿no? Y eso permite que el agua de la selva, que se filtra por cierto tipo de palma específica que rompe el suelo y logra que el agua corra y que se formen ríos subterráneos y cenotes, etcétera, y que eventualmente termina en el mar. Esa región es muy, muy, muy pinches especial en el mundo y como que yo no tenía idea. Y la mayoría de las personas no tenemos idea hasta que lo ves y lo estudias y lo vives y lo ve y lo vuelves a ver y es muy, muy alucinante, ¿no? Entonces, esa es otra capa, porque además trae una comprensión cultural, ¿no? De cómo los mayas también tenían la idea de que era sagrado, y si bien no tenían el conocimiento científico de por qué lo era, sabían que era algo muy preciado, ¿no? Y por eso todos estos cientos de años lo habían cuidado y lo habían como conservado también. Y algo que entendí también con los arrecifes es que pues sin comunidad no hay conservación, no hay forma. Y todos los esfuerzos de conservación, desde la idea de no lo toques y mantén a la gente lo más alejada posible sin explicarle o sí, sin acercarles a por qué es valiosa esa vida, no van a funcionar. O tal vez funcionan un ratito, pero eventualmente o te echas a la gente encima o es un proyecto que está destinado al fracaso. Y pues también sin comunidad no hay restauración. En este caso era lo que estábamos haciendo, ¿no? Ahí traemos nuestros palitos, con estos medimos los corales, traemos nuestros acordeones para ver cuál es cuál y todo, porque no es una tan lista, ¿no? Entonces hay que usar acordeones. Y esto no lo hubiéramos podido hacer nunca jamás dos monas o yo sola, ¿no? Para empezar, no es seguro y pues no es posible. No es posible sola, nada, o casi nada. Sobre todo lo que tiene que ver con otras vidas. Y eso también como que me llevó a entender otras cosas. Uno de estos güeyes de aquí, que no sé si se ve, aquí señalo, pero el que está en el mero en medio, que tiene, es como pelón, eh, es uno de los doctores más importantes en el mundo que estudian corales y está en el Caribe mexicano. Y él en algún momento en una capacitación nos puso una diapositiva eran estudios que habían hecho desde finales de los 80 hasta la fecha de la salud del arrecife de coral en el Caribe mexicano, ¿no? Y lo contrastaba con las modificaciones al uso de suelo y a la mancha urbana de los pueblos y ciudades de las zonas costeras de Quintana Roo. Y pues la correlación, para sorpresa de nadie, era que
mientras más se expandía la mancha urbana, peor vida tenía pues la salud arrecifal y la salud del mar en general, ¿no? De todas las especies que dependen de la salud arrecifal, incluida la salud humana. Entonces eso como que me hizo un boom en la cabeza muy fuerte porque pues yo venía de un montón de trabajo con comunidades urbanas que viven violencias bien fuertes y siempre, siempre, siempre la constante era que su relación o las condiciones de salud del vivo que estaban alrededor de esas comunidades estaba mal también, ¿no? O sea, si hay una comunidad que está viviendo condiciones pues de mucha marginación, mucha pobreza, que conviven, no sé, con uno de los arroyos del Bosque de la Primavera, por ejemplo. Ambas estaban mal, tanto el arroyo que pasaba por esa comunidad como la comunidad, ¿no? Y entonces entendí, pues no era divorciable, pues, no era como que puede estar una muy, muy bien y la otra muy mal. La mayoría de las veces iban a estar mal las dos, o más o menos las dos, o sí. Entonces, ahí también la psicología social me ayudó a entender como, sí, la importancia de entender esto como de entender eso que llaman lo natural, ¿no? O la naturaleza como un poco muchas de las culturas indígenas lo hacen, ¿no? Como una extensión del self, del sí mismo, y que ni siquiera diferencian entre el individuo y el colectivo, ¿no? O sea, muchas lenguas indígenas, por ejemplo, cuando haces traducciones, no hay el yo, hay una especie de yo con, no sé cómo, ni siquiera sé cómo traducirlo, pero esa cosa del yo con, que yo es, pues yo con el otro, eh, me hace mucho sentido de por qué tampoco es divisible para ellas esta cosa de la naturaleza, verla como algo alejado, no lo conciben, pues es como una cosa pues muy occidental, muy colonial, ¿no? Lo ven como una extensión de sí. Y eso como que dije, no mames, claro. O sea, fue sí, un gran aprendizaje. Y acá me equivoqué de orden, espérense. Y bueno, después llegó otra amenaza, que era otro muelle de megacruceros para Cozumel, que es donde están esos bebecitos coral que les mostré. Y pues una amiga y yo estábamos como en pánico, porque Semarnat acababa de aprobar el proyecto sin haber leído la manifestación de impacto ambiental, sin haber nada, ¿no? Entonces, pues en una desesperación de no saber qué hacer, dijimos, güey, pues ni modo, tú y yo y un compa fotógrafo, pues hacemos, nos tiramos con una manta ahí, le ponemos algo y vemos qué pasa, ¿no? Yo soy la que no pudo bajar bien porque me tuve un problema de flotabilidad. No teníamos tanques de aire, entonces no lo logré, pero pues ándele que pegó, ¿no? Nos tomamos esta foto de si el desarrollo amenaza la vida, no es desarrollo, y pues luego le hicieron esta nota, y después, pues resultó que después de aprobarlo, pues lo echaron para atrás, ¿no? No digo que sea por la foto, sino que esa foto que fue muy sonada, además de otras manifestaciones que hizo gente de la isla, gente local y gente desde los prestadores de servicio hasta hasta gente que ni se llevaba bien con la otra, se unieron, ¿no? Entonces fue como un movimiento pues sí, de la comunidad, en la que pues otras personas de otras comunidades también nos movimos y también hicimos una campaña de sobornos que no sé si alcancé a poner acá. Eh, Hicimos una campaña de sobornos que se llamaba Sobornemos Semarnat, que yo la propuse de broma con unos compitas y pues me dieron vuelo y valió madre, ¿no? Entonces nos dedicamos a hacer una campaña de boteo, así de pedir dinero en las calles y en algunos sitios, en Cozumel y en La Paz, que en La Paz también querían poner como otro muelle de cruceros. Y después fuimos a llevarle el dinero colectado a las oficinas centrales de Semarnat, así en la Ciudad de México. Unos se vistieron de tiburón, yo me llevé así mi visor y no sé qué, nos cubrieron varios medios. Bajó un güey de Semarnat a recibir el soborno, que obviamente no era un soborno verdadero, pero era como pues, hacerle ahí al rollo, ¿no?
y es un muelle que sigue detenido. Esa madre no está aprobada, probablemente están esperando que se nos olvide o que nos descuidemos o que bajemos tantito la guardia, pero pues no lo vamos a hacer, ¿no? Y es como un logro que consideramos colectivo y que nos da un montón de orgullo. Y pues esto es como lo que, lo que intentan todo el tiempo, ¿no? Como esta narrativa de una crisis, hay todo el tiempo hay crisis económica en todos lados y con la crisis económica y con la crisis de seguridad, con esas dos juegan todo el rato, ¿no? Hay crisis de seguridad, entonces guerra. Hay crisis económica, entonces pues, tal vez guerra también, o tal vez lo que quieras, ¿no? O sea, necesitamos economía, entonces, pues industria contaminante, ni modo, ¿no? Pues ni modo porque necesitamos estabilidad económica. ¿Para quién? Pues no te voy a decir, pero la necesitamos. Y esta es una, pues sí, como una narrativa que están ahí chingue y chingue todo el tiempo. Y pues la idea es desconectarnos, ¿no? Con el mundo, con lo que le duele al mundo, con lo que nos duele, con todo. Ni qué decir con, pues, con las luchas personales y las guerras personales que vivimos cada quien, ¿no? Y los duelos personales que a veces sí nos descapacitan y nos mandan ahí a la lona un ratito o un ratote, pero pues esas crisis también permiten cambiar las cosas, ¿no? Como que esos sacudidones son algo que necesitamos de repente, ¿no? En el momento como que pues, no son agradables, ¿no? Pero después cuando te das cuenta de todo lo que mueven y de todo lo que te permiten como pues reconocer, dices, no mames, sí, sí se puede, ¿no? Y tan se puede, digo, lo digo tan convencida porque lo he visto, ¿no? Y porque lo he vivido y porque he sido parte de muchos de esos cambios o de esos detenimientos de cambios también. Aunque a veces son, pues hay cosas que duelen más y que pues, no se han podido detener por ahora y que nos han puesto unas retro chingas, ¿no? Personales y han modificado también eso, nuestra experiencia con otros, con el mundo. Y es la manera en la que nos hacemos personas, ¿no? Nos hacemos gente con los otros, las otras, eh, y es como muy alucinante para mí pensar en todo eso que no conocemos que nos está rodeando ahorita y que nos está sosteniendo sin que nos enteremos, ¿no? O sea, el hecho de que le abras a la llave del ITESO y te salga agüita, hay muchísima gente que ya murió o que está por morir tal vez, que gracias a ella seguimos teniendo esa agua, ¿no? O sea, gracias a ella seguimos teniendo esos bosques o esos ríos o esos arroyos. Paréntesis, hay una lucha en estos momentos en Juanacatlán contra una nueva termoeléctrica y es gente que, pues, que necesita respaldo de la gente de la ciudad bien, ¿no? De Guadalajara. Por ahí la tiro nada más para que busquen esa lucha y a quien le mueva, pues busque la manera de apoyar, porque es una zona que siempre ha recibido nuestras, pues literalmente nuestra mierda, ¿no? Nuestra basura, nuestros desechos, nuestro desagüe, y ahorita otra vez, ¿no? A sacrificar a esa población. ¿Para qué? Pues para que Guadalajara siga siendo la ciudad blanca y colonial que conocemos, tan bonita, tan preciosa y que no le falta nada. Entonces, pues esas personas que surgen en esas experiencias sociales, ¿cómo son? ¿No? O sea, algo que me tripeaba mucho también cuando estaba estudiando, que cuando estaba estudiando en la universidad, pues era la mera guerra contra el narco de Felipe Calderón. Y era como, no mames, ¿cómo este país puede ser tan violento? O sea, ¿cómo pueden estas cosas estar pasando, no? Y después de estos tiempos eso no lo comenté, pero durante todo el sexenio anterior, prácticamente 4 o 6 años, estuve trabajando para Infonavit en temas de vivienda social, o sea, en las periferias de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Tampico, algunas partes del Estado de México y de Hidalgo. Y cuando vi cómo vivía la gente y cómo
como todo lo que tuvo que pasar para que esas personas vivieran en esas condiciones, dije, no mames, ¿cómo este país no es más violento? O sea, estas son como caldo de cultivo para hacernos pedazos unos a otros, ¿no? Y pues sí, o sea, si la persona surge en la experiencia social, entonces, pues cómo son esas experiencias sociales que nos construyen, ¿no? Porque yo tengo la fuerza o la posibilidad de estar estudiando en este país y de estar hablando con ustedes y de llegar a todas estas reflexiones y gente de mi misma edad, con mis mismos intereses, no, ¿no? ¿Y cómo podemos cambiar eso? Pues, ¿cómo podemos influir en esas experiencias sociales que se ven como tan estáticas, sólidas, eh, nada modificables y lejanas, ¿no? Y pues sí se puede. El punto es que sí se puede. Está cabrón, pero se puede. Y esto, ¿no? Como cuáles son esos impulsos naturales que dicen todo el rato, ¿no? Como esta idea del crecimiento, por ejemplo, que es algo que ahora en la maestría lo tenemos como aquí entre ceja y ceja, ¿no? O sea, ¿qué chingados es el desarrollo? ¿Para quién es el desarrollo? ¿Y por qué nos lo presentan como algo deseable? ¿Por qué le presentan el desarrollo como algo deseable a los pueblos mayas que hasta hace no tanto eran autónomas por completo, que tenían soberanía alimentaria, que no dependían de nuestro modelo económico todo culero? ¿Y, y por qué sigue teniendo éxito esa narrativa? O sea, ¿por qué nos lo venden como algo de entrada superior o mejor o natural, como si fuera el ciclo natural del mundo? Sí, claro, somos indígenas y luego ya no, y luego nos peleamos con la naturaleza y luego somos capitalistas ¿y luego qué? ¿Qué queda después de eso? O sea, ¿qué queda después de esa transformación? ¿Y cuál es la diferencia con eso pues con lo que de verdad nos hace sentir vivas, ¿no? Y a mí personalmente me hace sentir viva, pues, de estar ahí, por ejemplo, ¿no? Ese fue un encontronazo eh, de años más recientes. Es como qué hay abajo de Cancún, qué hay abajo de Playa del Carmen, qué hay abajo de toda esa zona, qué hay abajo de Tulum. Esto, esto hay en toda la península de Yucatán, sobre todo en la parte este. Y esto ha sido lo más difícil de comunicarle a la gente que está, por ejemplo, a favor de esa cosa horrenda que se llama mal llamado Tren Maya, ¿no? Esto es una cosa que los mayas han conservado durante cientos de años, porque sabían que era sagrado. Científicamente no te podían explicar por qué, pero sabían, ¿no? Que algo ahí. Y pues ahorita está en unas condiciones ahorita ven, eso es una cuevita que encontramos hace unos años ahí por Tulum, en una zona que seguramente ya tiene lotes de inversión encima. Y eso está es muy triste, pero al mismo tiempo todas esas cosas que se están moviendo ahí, eh, pues sí, hasta según el libro sagrado de los mayas, el Popol Vuh, ah, pues va a traer un ciclo nuevo, ¿no? No necesariamente de vida como la conocíamos antes, pero algo que se mueve, algo que cambia. Y pues esto es algo común, la destrucción de la vida, pero yo también diría la defensa de la vida. No es, o sea, mientras haya vida hay resistencia, ¿no? Pero ¿qué hacemos con esto también? Esto es una mina de carbón en Coahuila, que es si mal llamada, pero es la llamada zona carbonífera o región carbonífera de Coahuila, en la que hace unos añitos eh, yo trabajo en este momento, pero en estos últimos años he trabajado con una organización que se llama Conexiones Climáticas. La pueden seguir en Instagram, es muy divertido y muy educativo. Y pues uno de los proyectos que con mucha necedad abrazamos es un proyecto que está en la región carbonífera de Coahuila, sobre todo en Minas de Barroterán se llama el pueblo, imagínense ustedes. Y con esta organización que durante muchísimos años pues pidió el rescate de los mineros de pasta de concho, de la mina de pasta de conchos, que después de más de 15 años el gobierno apenas se dignó
rescatar los cuerpos, ¿no? Entonces tienes más de 40 familias rotas y exigiendo y desgastándose. Muchas de las esposas de estos mineros ya fallecieron, muchos de sus hijos fallecieron también en una mina. O sea, ha sido un caso que debería indignarnos nacionalmente y es internacionalmente reconocido por ser un caso de injusticia ambiental, pues de los más feos que ha habido, ¿no? Entonces, pues ahí dijimos, pues ¿por qué no intentamos pues otro camino y empezamos con los chavas de prepas? ¿Y por qué no lo hacemos a través de algo que sea completamente lo opuesto al carbón, pero sin ser tan confrontativos como tan, ¿no? Y encontramos que una manera que podría ser bonita, pues pues son los huertos, ¿no? Vamos viendo a ver si pega. Y cuando llegamos nos tildaron todos estos son profes de una de la primera prepa donde hicimos los huertos. Una de las chavas le nombró huerto inexplicable porque decía, no mames, yo pensé que esta iba a ser como nada, pues una idea de una clase y ya iba a quedar y que aquí no se da nada, ¿no? Cuando llegamos ahí nos dijeron, no, aquí no crece nada, aquí puro carbón, aquí no, aquí Nel. Y esas mismas personas que nos decían que no, pues luego las veías picando, ¿no? Tierra y diciendo, ah, no, está buena la tierra, y llevando las cosas y sembrando y no sé qué, y ahorita ya no alcanza a meterla, pero es un vergel este pedazo, ¿no? Es una cosa, tienen hasta limones, tienen tomate, o sea, la gente lleva semillas de aquí a sus casas, que es algo que queríamos, ¿no? Como un poco romper con la idea de que esa zona estaba destinada a una industria de muerte como es la extracción de carbón y que había otras formas de vivir y de sobrevivir y de tener un sostenimiento digno de vida. Y algo que pues me ha quedado súper claro es que la gente que tenemos acceso como a toda esta información y que estamos en las ciudades, no estamos inventando nada nuevo, o sea, no estamos inventando el hilo negro ni somos las primeras personas a las que se les ocurrió hacer algo, ¿no? Y eso nos lo enseñaron y lo hemos aprendido en la lucha contra el mal llamado Tren Maya, cambiando de tema, saliendo de la zona carbonífera y volviendo al sureste. Y lo entendí mejor cuando fueron ellos quienes nos invitaron, a quienes estábamos vociferando desde la ciudad, desde no, mi cenote, no, no, como desde cosas como muy ambientalosas. Nos invitaron y pues ellos tenían una visión 1000 veces más integral de cómo estaba de mal la cosa, ¿no? Nos invitaron, tuvimos este encuentro, nos empezamos a articular con ellos, con ellas del Congreso Nacional Indígena de la Península de Yucatán. Y nos empezamos a dar cuenta, pues, que si nosotros la estábamos pasando mal por ver cómo estaban destruyendo tanto, ellos y ellas estaban viviendo una violencia muchísimo más intensa y directa que nosotras, ¿no? ¿Qué? Pues porque son indígenas, porque no están conectados como nosotras, porque no tienen relaciones con tantas personas fuera de México como nosotras, porque no tienen señal, literalmente, algunas comunidades, porque muchísimas diferencias, ¿no? Y aún así son los más aguerridos y aguerridas de este camino, ¿no? Y eso fue como, nosotros no hemos dejado pues, de aprender y de intentar, pues sí, seguir articuladas con ellos, a pesar de que pues, cosas bien feas han pasado, como, bueno, esto fue al inicio que empezaron con la horrible deforestación ahí por mi casa. Esto, sí, fueron los primeros meses en 2022 que el gobierno federal pues se puso muy necio a que no le importaba que fuera ilegal, no le importaba que las consecuencias, no le importaba nada, y pues a nosotros no nos importaba tampoco irnos a sentar ahí a parar las máquinas un ratito diario, ¿no? Durante un tiempo hasta que después la cosa se puso medio rara, porque empezaron a mandar militares en vez de solamente trabajadores. Y pues en esta zona no hay señal ni nada, ¿no? Entonces sí fue como de chale. Ah, well, fuck. Y tuvimos que buscar otras cosas, ¿no? Y ahorita estamos en unos
juicios y bueno, son cosas muy lentas, largas. Esta idea no nos ha dejado, pero ahorita vuelvo a esa foto. Esta es una imagen del año pasado o finales del 2023, no recuerdo, creo que es del año pasado. Esta es la magnitud, esto es cómo se ve el desarrollo en Playa del Carmen, en este caso Playa del Carmen. Todas estas madres de abajo que sustentan esa plataforma de concreto son pilotes que perforan, ¿no? Y la foto de acá, ¿no? O sea, esto perforado para esto. ¿Quién? ¿No? O sea, que es una pregunta que hay que hacerse siempre, ¿no? O sea, ¿para quién es esto? ¿Quién le sirve? ¿Quién lo propuso? ¿A costa de quién? ¿Qué está en juego aquí? ¿No? No hicieron ningún estudio, por cierto, para estos pilotes. Si alguien está considerando tomar el Tren Maya en algún momento, eh, pues nada más que sepa que hay 11 puntos de riesgo de colapso reconocidos por el mismo gobierno y la zona con más riesgo de colapso está en el Caribe mexicano, entre las afueras de Mérida y Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo. Entonces, sabemos que eventualmente va a colapsar, no sabemos cuándo. No tenemos idea si va a ser en 2 meses, en 2 años, en 3, en 20, en cuánto. Pero sí sabemos pues, que el daño está muy cabrón. Y esto es nada más un pedazo de la cicatriz que está quedando, ¿no? Estos son para las vías nada más. A esto se le suman otras promesas de desarrollo como el turismo creciente, fraccionamientos nuevos, parques industriales nuevos, para que lo pregunten, eh, hoteles militares, fragmentaciones de reservas de la biosfera como Calakmul o como Siancán, o menos del ejército también. Y entonces una dice, entonces, ¿por qué querría yo el desarrollo, no? Y eso es lo que muchos pueblos mayas se preguntan también, como, ¿yo para qué quiero esto, no? ¿Para qué me sirve o en qué me beneficia? Y pues para sobrellevar esta cosa que fue muy dolorosa de ver, pues también me junté con gente que tenía el mismo dolor y que además, pues era gente de agua, como yo me he hecho. Y hicimos pues algunos otros esfuerzos de divulgación, que seguimos haciendo eso hasta la fecha, @SOS Cenotes en sus redes sociales favoritas. Y pues si bien no hemos logrado detener esto, pues hemos permanecido juntas, hemos aprendido un montón, hemos logrado llegar a esto también, ¿no? Que esto era para mí algo que hacía tanta falta, ¿no? En una región como el Caribe que es tan de consumo, tan voraz, tan Tulum, vibrar alto, yoga en la mañana, drogas en la noche, ¿no? Como con una cosa ahí de consumo sin importar los impactos muy violenta y muy cercana a mí, en realidad, ¿no? O sea, mis amigos, mis amigas, mi familia, no es que mi mamá vaya y se drogue en Tulum, pues, pero me refiero tienen la idea pues sí, ¿no? De ir y el descanso, ¿no? Y el turismo de playa, de mar y playa, sol y playa, de no mover un dedo que me atiendan, ¿no? Y pues los costos de estos modelos son bien altos y son bien altos para gente que ahora es mi amiga, ¿no? Entonces ahora sí es un tema personal. Me ha resultado un poquito difícil no engancharme tanto, o no engancharme de más cuando es gente como muy cercana a mí la que, por ejemplo, defiende esto, ¿no? Es, para mí pues es impensable que esto sea defendible, ¿no? Es como, eh, sí, sobre todo porque sé las violencias que viven las comunidades y los costos reales, ¿no? En todo, ¿no? O sea, cómo se ha multiplicado la violencia, cómo han subido los costos de vida para la banda, cómo cada vez tienen que vivir más lejos, cómo sus servicios siguen estando súper mal, cómo siguen careciendo de servicios básicos, de educación, de salud, de agua potable, y todo lo han justificado por el
pues sí, por el progreso, por el desarrollo, ¿no? Entonces, pues por eso siempre, como que esta foto me gusta porque es una idea necia, pero que nos hace también seguir ahí, ¿no? No salvar los cenotes como esta idea de salvacionismo blanco, de salvar la naturaleza y salvar el mundo, sino una idea más compleja de la relación que tenemos con estos espacios, ¿no? Con esta idea de naturaleza que siempre nos dijeron que era ajena o que está allá, ¿no? Y pues nosotros la vivimos muy cerquita. Entonces, sí, la psicología social me ha hecho también pues recordar que los caminos de otras personas tal vez no pues sean muy diferentes al mío, y eso me ha hecho también tener cierta tolerancia, por ejemplo, cuando confrontábamos a los trabajadores a cargo de estas máquinas, ¿no? Pues era un proceso pedagógico que tal vez no hubiera sabido manejar bien si no hubiera hecho, no sé, etnografías, ¿no? O trabajo de campo durante tanto tiempo, o sea, donde tienes que callarte el hocico y escuchar y después intentar entender qué es lo que esa persona te está diciendo, ¿no? Y eso ha ayudado. Unas que otras cosas de psicología clínica que aprendí en la carrera también me han ayudado, supongo, si no tal vez estaría peor. Eh, pero sobre todo sí, como la idea de que yo sola no, yo sola nada podría ser, pero si estoy ahí con más compitas y tenemos como pues, el corazón puesto en el mismo lugar o parecido, se puede. Y, y si no paramos todo, pues ni modo, ¿no? Pero el punto es no parar o sea, no dejar, no quitarnos ahí. Y pues sí, también hemos aprendido mucho pues de los pueblos indígenas de la región que llevan 530 años resistiendo y existiendo, o sea, siguen existiendo porque han resistido, si no ya se los hubieran peinado a todos, ¿no? Entonces, eso es también como muy humbling, como muy, eh, pues sí, hacen que una se ubique, ¿no? Como que agarre el rollo de que, ah, claro, yo no soy tan importante, o sea, no que yo no sea tan importante, cada quien es importante, ustedes son importantes, pero como una experiencia más allá de nosotras, más allá del yo, ¿no? Como una idea de no vamos a vivir tanto como 500 años, ni como tal vez ni como 100 y en una de esas ni como 60, pero la gente que ya ha estado antes y que ha estado ahí, que también le han neciado por razones parecidas o tal vez no, pues ahí sigue. Y muchas de las cosas que vemos vivas y bonitas siguen ahí porque esa gente ha estado, ¿no? Y se ha organizado y se ha puesto, eh, sí, se ha puesto ahí a defender la vida. Y eso es ser persona también. Creo que ya no tengo más. Creo que ya acabé, Héctor. No sé cómo voy de tiempo. Ah, pues tenemos tiempo. Muchas gracias, Mina, por todo este recorrido que nos compartiste en la construcción de tu propia persona y además, pues pensando en estos contenidos, ¿no? Que estamos viendo ahora en el curso de psicología social y que justo esta es la pregunta y que tú lo hayas retomado desde las propias ideas de Myth, ¿no? Y eso te lo agradecemos un montón. ¿No? Acá Cristian y yo que somos profesores a cargo de este curso de psicología social. Pero sobre todo tu experiencia, ¿no? De vincularte desde tu deseo, desde tus intereses, desde tu práctica profesional, ¿no? Desde tus vinculaciones, ¿no? Y las plataformas desde las que has podido ir formando parte, ¿no? Y que nos compartas, pues, todo eso, cómo te ha llevado a comprometerte, ¿no? En diferentes ámbitos donde, pues, evidentemente se requiere una defensa, ¿no? De la vida y una construcción de otros modos de otros modos de vida. Pero tenemos tiempo por si alguien quiere preguntar, tomar la palabra, y podemos conversar. ¿Quién dice yo?
Adelante, Katz. No te escuchamos ahí, Katz. Yo no escucho. No. No, no te estamos escuchando. ¿Ahí me escucho? Ahora sí. ¿Sí? Ok. Bueno, no voy a hablar tan fuerte porque ando aquí en un edificio, y no, pues, no me metí en ningún cubículo, entonces, bueno, todos aquí me están escuchando. Este, bueno, yo primero quería decir que se me hizo muy chido, bueno, siempre se me hace chido conocer gente que esté involucrada en la defensa de, pues, ciertas causas, ¿no? De repente hemos llegado a tener clases pues súper deprimentes, o sea, bueno, no diría deprimentes, pero fuertes, donde nos damos cuenta de las mil problemáticas que existen allá afuera y pues salimos como desesperanzados tal vez, pero de repente como el escuchar estas historias en donde pues hay colectividad, hay un trabajo en conjunto para un bien mayor al propio, pues sí, la verdad sí da esperanza, ¿no? Este, creo que pues mi pregunta sería más personal, como ¿qué es lo más como retador de trabajar de forma colectiva hacia un bien común? O sea, porque creo que lo planteamos mucho, ¿no? Como algo que es una necesidad para poder, pues, solucionar o afrontar los problemas sociales que están persistentes, pues. Pero, pues, lo planteamos como si fuera, pues, fácil, obviamente no lo es, pero sí me gustaría saber como puntualmente de tu experiencia, cuáles consideras que son como las mayores dificultades y cómo en tu caso crees que las afrontaste, refiriéndome al trabajo colectivo, pues. Sí, yo creo que, jole, es que el ego es muy cabrón. O sea, el ego que puede haber también dentro de estos movimientos es algo que ha roto muchos movimientos también. Digo, obviamente el patriarcado ha atravesado, como mencioné, muchos, ¿no? Y ha debilitado muchos, pero a veces el ego propio u otros, cuando no sabemos leer bien o ver bien si estamos actuando con una convicción de verdad o es nuestro ego herido el que está reaccionando de una manera que no está chida, eh, eso puede hacer mucho daño. Obviamente el tema de los cuidados también, o sea, como cuidarnos no nada más en el tema de seguridad, que también, cuidado, sobre todo pues en México, ¿no? Que es un país tan peligroso para defender la tierra y el territorio. Eh, Después los cuidados, como que siento que la gente de ciudad luego no estamos tan acostumbradas a, desde lo más básico de si hacemos una reunión, no sé, procurar que las tareas estén distribuidas más o menos, ¿no? O sea, ponernos pilas para que no se le cargue todo a fulana, que ya sabemos que es la que siempre lo hace, ¿no? Y como dejarle la chamba a alguien más, que también el ego va ahí en medio, ¿no? Como de, ¿por qué yo tendría que hacer eso que es tan incómodo como limpiar un baño, por ejemplo? Un baño de la reunión, ¿no? Que son cositas que luego se acumulan y son bien, pueden hacer mucho daño, pues. Y también cuando esos mismos egos nos ciegan y no nos dejan ver que no estamos haciendo más que los demás o que las demás, ¿no? O sea, que cada quien está haciendo tal vez desde donde puede o desde donde le toca y queremos que a fuerza se involucren a nuestro mismo nivel o a nuestro mismo ritmo o con nuestra misma, lo que sea, ¿no? Que es también algo que puede ser muy hiriente, pues. Y lo último que necesitamos ahorita en
pinche mundo hostil, pues es ser hostiles entre nosotros. Y eso es bien difícil de mantener. O sea, suena bien fácil, ¿no? Como de, ay, bueno, nada más tengo cuidado ya. Y es como de, no, güey, esto es una cosa del día a día, ¿no? O sea, como desde dejar tantito espacio en las asambleas o en las reuniones para escucharnos en nuestras crisis propias y luego ya poner las colectivas en conjunto, pero sí, yo creo que es de lo más difícil. Gracias por la pregunta. Muchas gracias, Mina. ¿Alguien más? Tenemos todavía tiempo de conversar con Mina. Muy interesante lo que preguntas, Katz. Mm, Bueno, aquí hay alguien de Quintana Roo. Cómo el gobierno ha influenciado en el deterioro de estos es algo que mucha gente no quiere ver o sí ignorar. Sí, sí, la narrativa de cómo el turismo rescató a la región es como, espérate, del 50 al 70% de las personas en Cancún viven en pobreza o extrema pobreza, ¿no? Entonces, esa narrativa de cómo el desarrollo y cómo el turismo rescató a la región, uf, a mí me encanta llegar a los datos porque no, lo que rescató a la región es la gente que trabaja, que sostiene ese modelo que está todo podrido y, y no es justo que vivan así. Gracias, Mina. Dice Valentina que solo es un gracias por dar a ver esto. ¿Alguien más? Adelante, doctor psiconauta. Hola, Mina. Hola, Cristian. Sorry por no poner mi cámara, pero tengo una dificultad ahorita con eso. Este, yo te quería agradecer un montón que nos hayas compartido todas estas experiencias. Me parece admirable no solo lo que has hecho, sino cómo nos lo narras, porque es una forma muy psicosocial de compartirlas, ¿no? De cómo fuiste transformándote tú en esas relaciones con los otros. Y tu conciencia también se fue transformando de la mano de la organización común, ¿no? Y creo que es un ejemplo bien chido cuando pones la metáfora de los arrecifes para entender que somos parte de un sistema y que entonces no es como la humanidad separada del resto de la vida, ¿no? Sino una suerte de homeostasis que nos toca cuidar a todos. Y en ese sentido, yo te preguntaría si tienes alguna idea, algún consejo, alguna estrategia que puedas compartir para nosotros sobre cómo poder organizarnos para cosas cotidianas, ¿no? No, luego parece que mm, la organización solo aplica a la defensa de cuestiones más globales o más estructurales, pero ¿cuál sería tu experiencia en la organización de lo micro, de lo cotidiano, de lo que pasa en el día a día, ¿no? Fuera de los reflectores o de las grandes noticias? Y te lo pregunto también porque luego sí es una recurrencia que escuchamos en los cursos, ¿no? Parece que cada vez nos interesa menos reunirnos con otros para hacer cosas, empezando por los trabajos en equipo, ¿no? Pareciera que es mucho más fácil hacer todo a solas, porque a solas tengo el control, porque a solas yo me encargo, porque a solas, si las cosas salen bien, yo me veo bien, ¿no? Lo decías ahorita, esto del ego y el patriarcado, pero me gustaría que nos platicaras un poco más de esa faceta también, mm, cómo es organizarse fuera de estas grandes luchas, ¿no? Que son grandes porque son relevantes, no porque sean multitudinarias, como decías hace rato también. Son 20 personas cuidando un arrecife enorme que nos debería preocupar a todos, pero por ahí va la pregunta. Te mando un abrazo. Pues, igualmente. Saludos a esa pequeñilla. Pues sí, luego sí tiene sentido el tema
del individualismo tiene sentido cuando vas a hacer una presentación para la escuela, güey, no para, no para vivir, ¿no? O sea, sí, si ya sabes que tu equipo es bien balín, pues igual encárgate tú, porque y luego les cobra de otra forma, ¿no? Hay que te inviten las chelas o que te hagan el paro en otra clase en la que a ti no te vaya tan bien, ¿no? O sea, como una especie de reciprocidad, no estoy peleada con, yo soy esa de, mándenmelo a mí y yo lo mando al final, ¿no? O sea, yo era esa en la escuela, pero cuando sales al mundo de veras no funciona así y no solo es ponerse en riesgo medio al güey, cuando es una lucha verdadera, sino que no se puede. O sea, simplemente no es, sí, y es lo que nos tienen acostumbrados también en estas narrativas como de la guerrilla cultural de salvar el mundo, ¿no? Siempre en las películas, en los libros, en lo que sea. Es un preferiblemente estadounidense güero que salva todo lo demás y se sacrifica eh, y ya, todo bien, ¿no? Y pues no, no funciona así. Y yo, pues un consejo que diría es, yo sé que en este mundo de vatos, seguro, en estos mundos modernos de todo digital, todo virtual, yo no soy muy buena con eso, pero sé que está ahí. Pues también procurar identificar los lugares felices, ¿no? Los lugares que hacen a uno feliz y defenderlos, porque no son, pues sí, no son, nunca van a, tu lugar feliz no es Instagram, o sea, tu lugar feliz no es tu celular, tu celular te va a dar dopamina un rato y luego te va, si no te pones trucha y pasas demasiado tiempo ahí, te va a hacer pomada al cerebro. Lo he visto suceder y es triste porque pues según tú estás creando relaciones y vínculos con la gente y no son vínculos verdaderos, son una cosa que la gente va a scrollear abajo. Tú vas a publicar que estás deprimida y que hoy qué bonito sería un abrazo y la banda te va a poner un corazón y va a ver que se compran Shane tantito más adelante, ¿no? Entonces, defiendan los lugares felices, los de veras, los que están afuera. Yo por eso me trinqué con, no sé, con la calle, ¿no? O sea, que para mí era como, no puede ser que arriesgue mi vida cada que quiero ir a la escuela, no puede ser, o sea, no manches. Y aparte, no sé, encontraba diversión en eso. Yo no haría nada de lo que hago si no me divirtiera, ¿eh? Esa es otra. No se puede. Y no se puede, y no se puede una divertirse. Sí se puede, pero no tanto. Es muchísimo más disfrutable divertirse con otras personas. Y ahí hay lugares específicos donde somos felices y casi nunca van a ser de compras en un centro comercial o sea, casi si se ponen a rascarle bien y se ponen a ver dónde han sido más felices, probablemente, tal vez no todos los recuerdos sean eso, pero probablemente van a ser lugares que no están como humanamente construidos o no humanamente del todo construidos. Y esos hay que cuidarlos porque no son los más frágiles. Y, y pues sí, lo más vivo, ¿no? O sea, lo que nos hace sentir vivas es lo que más hay que como abrazar y defender. Y eso me lo dijo una maestra de lites una vez, como que yo estaba bien perdidota. Y me acuerdo que nos dijo, y yo estaba como, es que ¿dónde ponemos esto? ¿Y cómo vamos a ser más útiles para el mundo? Y no sé qué. Y me dijo, no se compliquen. O sea, eres más útil donde eres más feliz. Y ahí es donde hay que estar, ¿no? También no hay que ser pasguatonas y quedarnos donde es más fácil, porque eso no es lo más feliz. Eso tal vez luego es un engaño. Es como, o sea, verdaderamente algo que te haga feliz, casi siempre va a ser algo que te conecte con otras personas o con otros, como lo more than human que le dicen en aquí estos güeyes de los países anglosajones, le dicen lo more than human, ¿no? Y es como, pues eso que es más allá de lo humano, no necesariamente un árbol o un perrito, pero todo eso que como que se sale de nuestra idea de lo humano, no de lo persona. La persona ya hablamos de cómo se construye de tantas cosas, ¿no? Pero de lo human. No sé si contesté. Sí, Mina, totalmente.
Grandes frases. Te has aventado frases que estoy anotando acá para citarte luego, ¿eh? Ay, Pues muchísimas gracias. Pues podemos cerrar con esta sesión de cátedra psicosocial en línea, que les digo, tenemos un curso completo de psicología social y luego algunas otras sesiones que están en el canal de YouTube de psicosocial.com.mx, por si de repente a alguien le interesa aprender más sobre estos temas. Pues muchísimas gracias, Mina, por todo lo compartido en estas horas. ¿Querías decir algo, Citlali? Por ahí vi una mano. No, perdón, me equivoqué. Este, pues muchas gracias por esta trayectoria narrada al estilo psicosocial, como decía Cristian, ¿no? Que nos has compartido y que nos ayuda muy bien a comprender, pues justamente cómo nos hacemos personas, la necesidad de reconocer nuestra interdependencia, ¿no? De otras personas y de otros seres vivos, ¿no? Y algo que, pues, que a mí me gusta mucho siempre de escucharte y de compartir contigo es, pues, este reconocimiento de la potencia de lo común, ¿no? Es decir, ahí donde nos encontremos puede pasar algo, ¿no? Así todo se vea muy, muy terrible, ahí donde nos encontremos, ahí donde la gente se junta, puede pasar algo, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos estamos viendo muy pronto. gracias por la invitación. Gracias. Chau. Gracias. Hasta luego.